Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes. Esta es nuestra tercera exposición y, lógicamente, el pase de diapositivas. Y es a propósito, como ya lo anunciáramos, a propósito justamente de las técnicas de auditoría jurídica. Entonces, sin más preámbulo, ingresamos a las mismas. Las técnicas de auditoría jurídica son, en general, vale la expresión para todas las técnicas de auditoría, son medios destinados a un propósito que hemos establecido de antemano, cuál es el de realizar la evaluación de la unidad jurídica. El empleo de estas técnicas, como se dice aquí, asegura un mejor resultado en la evaluación. Es que justamente estamos incorporando destrezas ya comprobadas en su momento y que además tienen la gran ventaja de ser objetivas, es decir, son neutras. Y apoyados en estas técnicas, nuestra evaluación, lógicamente, ha de estar desprovista de alguna inflexión subjetiva que pudiese tenerse presente o que se pudiese sospechar. Las técnicas de auditoría jurídica son casi las mismas en todas sus modalidades. Es posible que en algún caso, en alguna modalidad, por ejemplo, en la sustantiva, insistamos más en el empleo de una determinada técnica y no en otra, o en la procesal o mal llamada adjetiva. Lo mismo podríamos decir con respecto a las técnicas en materia o en el ámbito operacional o estructural metodológico, como se denominaba antiguamente, porque allí justamente hacemos un trabajo de campo. El empleo de estas técnicas es también, o nos permite también calificar el desempeño del mismo auditor, es decir, el control del controlador, el desempeño de aquel que está evaluando un desempeño ajeno. Veamos la primera de las técnicas. La primera técnica nos exige que conozcamos cuál es la estructura de ese proceso en el que estamos prestando o poniendo nuestra atención, porque lógicamente un caso que se nos presenta no podemos ingresar a la evaluación del mismo si no conocemos cuál es esa estructura formal, es decir, la secuencia de pasos. No olvidemos que el proceso no es sino la concatenación lógica de pasos predeterminados por la ley y que ordenan un debate, especialmente en sede jurisdiccional, donde tenemos controversia de derechos subjetivos. Es más, ni siquiera podríamos calificar el desempeño en lo sustantivo si no se sabe en qué momento debe exigirse la correcta invocación del derecho. Es decir, en la modalidad de la auditoría jurídica sustantiva, tenemos que tener presente en qué momento se están debatiendo temas de fondo o los derechos subjetivos mismos y en qué otros momentos las pretensiones son diferentes. Por consiguiente, la primera de las técnicas a exigirse será la confección de un flujograma procesal. Es decir, en los papeles de trabajo que ha de tener el auditor jurídico, debe estar en algún lado, ¿no?, establecido cuál es ese íter, cuál es la secuencia de sus pasos, y ello de manera objetivada, ¿no?, a manera de un paseo conceptual con globos y flechas en un flujograma procesal. Entonces va la primera de las técnicas que vamos a emplear. La segunda de las técnicas, dice, pasa por la convicción sobre cuáles son las pautas de interpretación y aplicación. Esto es la hermenéutica que tenemos en cada uno de los procesos. A ver, veámoslo desde otro punto de vista. Las disposiciones que reglan una determinada materia tienen precisamente en los principios generales del derecho y específicamente en los principios propios de ese ámbito jurídico de regulación normativa, ciertas directrices, ciertos lineamientos o cauces que llamamos principios. De hecho, nuestro sistema jurídico en los últimos decenios y en los últimos años muy especialmente, cuando hemos recogido esa inflexión especialmente valorativa que ha traído el constitucionalismo nuevo, el neoconstitucionalismo, se ha traducido esto en la incorporación de principios.
Y consiguientemente, si así ocurre para todo el sistema jurídico, lógico y esperable es que ocurra también para las normas que vamos a aplicar en un área singular en la que nos estamos moviendo. Habrán principios en el ámbito del derecho privado y específicamente el derecho civil, en el derecho penal, constitucional, administrativo, etcétera. Y allí revisaremos o de allí recogeremos ese catálogo propio de los principios, porque los principios nos permiten colmar lagunas, superar anomias o contradicciones que hay entre alguna disposición y otra. Es más, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado la línea de exigir la interpretación del sistema jurídico no a través de cada una de las disposiciones que tenemos en un determinado cuerpo normativo, sino a través del conjunto de todo el sistema jurídico a la luz de los valores que se proyectan e irradian desde la Constitución y, lógicamente, ¿no?, siguiendo esas pautas o canales o vías o cauces, directrices que tenemos en cada una de nuestras materias. Entonces, la segunda de las técnicas de la auditoría jurídica pasará por la elaboración, la recepción y el establecimiento en algún lado de nuestros papeles de trabajo de los principios que informan la materia de la que ese proceso está sujeto a evaluación. La tercera de las técnicas, ¿no?, se refleja en el conocimiento, en el entendimiento que debe asumirse sobre los institutos propios de ese ámbito jurídico en el que estamos moviéndonos, en el que el proceso estamos estudiando. Y esto ya lo dijo un juez norteamericano a principios del siglo pasado. Al fin y al cabo, el derecho es lo que los jueces dicen que es, la opinión más autorizada, entonces, sobre cómo debe entenderse el alcance de cada uno de los institutos jurídicos, lo tenemos en la jurisprudencia. Consiguientemente, debemos revisar cuáles son los fallos y la orientación que se sigue, ¿no?, a propósito de las decisiones que han tomado las más altas corporaciones judiciales. En nuestro medio, el Tribunal Supremo y, por supuesto, el Tribunal Constitucional. Por tanto, entre los papeles de trabajo tendremos que tener las fichas jurisprudenciales que van a servirnos justamente de pauta de interpretación en la aplicación, la hermenéutica de lo que se ha dicho, lo que se ha hecho en el proceso, ¿no?, e inclusive las pretensiones menores. En el derecho administrativo específicamente, como quiera que esta área del derecho tiene un alcance subjetivo mayor en cada emisión de acto administrativo. A ver, me explico. Cuando se emite una sentencia en el ámbito judicial, la sentencia por lo general alcanza únicamente a las partes que están interviniendo en ese debate tan singularizado. En cambio, en el derecho administrativo, cuando se emite un acto administrativo, aun cuando pareciera que no ha de tener mayor efecto con relación a terceros, la prohibición es potencialmente mucho mayor. De allí es que las decisiones anteriores que se han tomado sobre un determinado asunto interesa conocer. Esas decisiones se llaman precedente administrativo. El precedente administrativo no debe ser confundido con la jurisprudencia administrativa. De manera general, se dice que la jurisprudencia está conformada por los precedentes que se han tomado en el momento de la decisión por el más alto tribunal. Pero esa afirmación no está ingresando a un término que vale la pena manejarlo con más cuidado. El presidente, y especialmente el presidente administrativo, es el antecedente que se elabora incluso en la primera de las sedes administrativas en las que se abre el debate sobre el reconocimiento o vigencia de derechos subjetivos. El presidente administrativo, consiguientemente, es distinto de la jurisprudencia administrativa, porque esta última es la que es elaborada por los más altos tribunales, como dijimos hace un momento. En cambio, el presidente son en cada una de las reparticiones, o conforme en cada una de las reparticiones, ¿no?, las decisiones que han venido tomando paulatinamente o a lo largo del último tiempo esos órganos o esas autoridades.
auditorías. Consiguientemente, en un asunto administrativo, y aunque yo sé que eso resulta un tanto difícil de alcanzar porque no se tienen muchas veces registros ordenados sobre actuaciones precedentes, debiera estar entre los papeles de trabajo el presidente administrativo. En el ámbito del derecho administrativo laboral, por ejemplo, hay un anuario, una, un texto que ha recogido y que lo ha publicado, o por lo menos lo viene empleando en una difusión, aunque limitada, al interior del Ministerio de Trabajo, la Dirección del Servicio Civil. Y son precedentes administrativos de decisiones que en su momento se tomaron antes de llegar a la instancia jerárquica siquiera. Es muy posible que de aquí a un tiempo más, lo que se emita el nuevo Código Procesal Administrativo, que se espera que pueda ser aprobado hasta fin de año, se vengan a conformar verdaderos catálogos de precedentes administrativos. Eso será deseable porque esa es la manera de institucionalizar, ¿no?, el ejercicio de lo que se viene a llamar, ¿no?, la justicia administrativa en sede administrativa. Otra técnica, pero esta que ya con un valor apropiado para realizar trabajos de campo, dice aquí: mide la percepción o valoración de los fenómenos que nosotros estamos estudiando, pero a través de quienes son partícipes, son protagonistas de dicho fenómeno, o los estudian desde otra perspectiva. De ahí es que estos cuestionarios, entrevistas, muestreos, ¿no?, inquieren justamente sobre la percepción que los directos protagonistas de ese fenómeno jurídico están viviendo, ¿no?, tienen y que pueden arrojar información que ha de ser útil a efectos de nuestra valoración. Ejemplo, si nosotros presentamos un cuestionario a la unidad jurídica sobre temas relativos a su desempeño en una determinada área, podremos medir las aptitudes, las valoraciones que ellos tienen, las destrezas, las habilidades y también, lógicamente, las falencias, las deficiencias que pueden tener en esa repartición específica. Una entrevista, de la misma manera, nos permitirá, ¿no?, poder adelantarnos a cuál ha sido el criterio de Migracia en ocasión del establecimiento de una determinada estrategia procesal. Muchas veces, ¿no?, de la entrevista podemos nosotros desprender cuál ha sido la orientación en esa estrategia procesal que se ha seguido en un determinado asunto. Por consiguiente, cada auditor jurídico tendrá que aplicar para cada evaluación al menos 2 o 3 de estas técnicas, las que deberán constar entre sus papeles de trabajo. Permítanme una breve digresión. Estas entrevistas, cuestionarios o exámenes imprevistos sobre el conocimiento de la materia, incluso fotografías, ¿no?, son útiles para evaluar especialmente las aptitudes del elemento humano. Y de lógica, si vamos a evaluar el desempeño, pero desde un enfoque de la calidad del material humano, del recurso humano con que cuenta la unidad jurídica sujeta a auditaje, entonces estamos, ni cabe, específicamente en el ámbito operacional. Aunque desde luego las entrevistas, cuestionarios y estas técnicas que estamos señalando deben ser empleadas en todas las modalidades de la auditoría jurídica. Sorprendentemente, ¿no?, cuando uno revisa los informes finales, que son la evaluación, las auditorías jurídicas que se han venido realizando de manera cotidiana, ordinaria en la Procuraduría General, no se hace mención expresa, por ejemplo, de lo operacional, o de cuestionarios, o de entrevistas que hubiesen realizado los abogados que trabajan en la Subprocuraduría de Evaluación. Y esto debiera llevarnos a la reflexión sobre si no estamos limitando demasiado el alcance de la auditoría jurídica, o por lo menos dejando demasiado margen a una apreciación subjetiva. Nosotros
como estudiantes en el diplomado de auditoría jurídica, ¿no? Tenemos que emplear estas técnicas y se nos va a exigir, inclusive a tiempo de hacer la monografía, ¿no? Entrevistas, cuestionarios, exámenes, fotografías, etcétera, sobre que ha de ser el material de primera mano y la evidencia en la que se han de sustentar nuestras afirmaciones. A continuación, veremos también, o haremos la consideración que a pesar que en el manual, a propósito de lo operacional, ya en el manual encontrábamos, ¿no?, referencias a lo operacional, de manera sorprendente, y eso ya lo anticipamos hace un instante, no se hace presente o no tenemos disposición alguna sobre lo operacional. Pero esto no significa que la auditoría jurídica ahora ha quedado cercenada en la evaluación que se haga de lo operacional, esto es, de la administración de los recursos humanos y o materiales que tiene a su cargo una unidad jurídica. Por ello es que todavía extraeremos de este manual, que ya no es una norma vigente, ¿no?, la valoración, o si ustedes quieren, los parámetros que se exigían a tiempo de revisar, a tiempo de evaluar lo operacional, y que implica el que preguntemos y tengamos una constancia y una valoración sobre el registro de procesos, cómo se asignan los procesos en esa unidad jurídica, cuál es el seguimiento que hace el director jurídico, digamos, y el control sobre esos procesos que se han asignado, los criterios seguidos en la administración de los tiempos procesales, es decir, no en el manejo de términos y plazos, y lógicamente la identificación de las fortalezas y debilidades de esa unidad jurídica. Finalmente, el auditor jurídico debe ser capaz, dice, de anticipar contingencias, anticiparse no necesariamente a riesgos o a eventualidades que sean indeseables, sino a circunstancias que pueden razonablemente presentarse a futuro. Un ejemplo lo tenemos en un acto administrativo de adjudicación en una convocatoria que se hubiese realizado. Entonces, de la revisión, ¿no?, de los expedientes que se tiene en una unidad jurídica, habrá que ver si no hay razones más o menos razonables para suponer que esa adjudicación, por ejemplo, ha de ser impugnada. Porque si así ocurre, entonces se ha de abrir un proceso administrativo. Y aun cuando pareciera que de manera deliberada, ¿no?, los temas, los procedimientos administrativos han sido alejados y no están considerados en la normativa reciente, tanto en el decreto 2739 como en el nuevo reglamento, ¿no? Eso no quiere decir que eventualmente nunca han de ser o que nunca han de ser, ¿no?, puestos a auditoría, porque incluso el mismo decreto supremo 2739 establece que a instrucción o requerimiento o solicitud del mismo presidente del Estado se pueden evaluar procedimientos administrativos. Entonces, no vale la pena que nosotros soslayemos, ¿no?, la anticipación que tiene que tener necesariamente el auditor a tiempo de revisar el expediente o los expedientes que cursan en la dirección jurídica. Para nosotros, y esto lo reiteramos, ¿no?, desde la perspectiva académica en el diplomado, se ha de exigir, ¿no?, de todos sus participantes que tengan ese cuidado, la prolijidad de sustentar, ¿no?, sus observaciones y especialmente sus conclusiones valorativas en los papeles de trabajo. No es únicamente en la valoración que haga un profesional del desempeño que ha tenido en la atención de un determinado asunto, un otro profesional abogado, ¿no? Tiene que estar aquello sustentado, ¿no?, en valoraciones que nos vienen desde las técnicas de manera anticipada, ¿no?, la jurisprudencia, la doctrina,
¿no? Entonces, aun cuando aquí no se ha señalado doctrina, pero ustedes en el texto de auditoría jurídica, ¿no?, van a encontrar la referencia a la necesidad de incorporar citas doctrinales de los autores más consagrados en la materia, al mismo tiempo que, desde luego, hacemos referencia a la jurisprudencia. En este punto vale la pena deslizar conceptos complementarios. Cuando nosotros estudiamos la expresión la defensa de los intereses del Estado, algunas veces no alcanzamos a entender qué significa este giro, o nos parece que tiene un carácter más bien retórico. Y no sospechamos que es una noción o concepto técnico que tiene que ser explicado para su correcta aplicación. Es más, si yo me adelanto un tanto, ¿no?, en la auditoría jurídica sustantiva, la idea de qué exactamente significan intereses del Estado no puede ser soslayada. Los intereses del Estado son una noción o implica una noción que se ha originado en general en todas las ciencias procesales, pero que en el derecho administrativo ha encontrado un acotamiento mucho más preciso y desde allí ha alcanzado o se ha exportado o se han incorporado a otras áreas procesales, como por ejemplo el Código Procesal Civil, ¿no? Eso lo veremos más adelante cuando veamos exactamente a qué nos referimos. Y efectivamente, si nosotros revisamos el artículo 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo, allí encontramos que los únicos que pueden, ¿no?, pedir que se inicie un procedimiento administrativo, o en los artículos 56 y siguientes de la actual Ley del Procedimiento Administrativo 2341, solo podrán impugnar los actos administrativos aquellos que tengan, ¿no?, a su favor, sean titulares de derechos subjetivos, o que tengan finalmente en perspectiva intereses legítimos. Entonces, la palabra intereses del Estado comprende derechos subjetivos y o intereses legítimos del Estado. Es una noción entonces omnicomprensiva. Los derechos subjetivos se acreditan documentalmente. Ejemplo, yo tengo un derecho subjetivo real de propiedad, entonces si invoco la propiedad, lo lógico es que incluso en sede administrativa tenga que presentar la matrícula del folio real. Si yo invoco el derecho subjetivo, ¿no?, de crédito, hay una obligación, ¿no?, que está pendiente, y yo soy el titular de esa obligación, entonces tengo que acreditar el instrumento en el que conste esa obligación. Entonces, en materia de derechos subjetivos se acredita documentalmente. En cambio, los intereses legítimos, ¿no?, en los intereses legítimos nosotros evidenciamos, ¿no?, antecedentes, señalamos hechos, formamos convicción en la autoridad judicial o en la autoridad administrativa sobre la existencia de estos intereses legítimos. Veamos de dónde vienen los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos no son sino una expresión, si ustedes quieren, concreta y singularizada de los derechos objetivos. Los derechos objetivos se encuentran, ¿no?, catalogados, se encuentran señalados, aunque de manera genérica, abstracta, en un determinado cuerpo normativo, la Constitución o las leyes, no en el reglamento. No en el reglamento, porque derechos y obligaciones, si nosotros revisamos artículo 11, parágrafo 2 de la Constitución, solo pueden ser establecidas en la Constitución o leyes o en un nivel normativo superior. Consiguientemente, son de entrada normas que han de ser abstractas, genéricas, no se refieren a alguien en particular. ¿Qué son? Son poderes jurídicos, facultades o permisiones que el constituyente o el legislador ha establecido, y como no se ha referido a alguien en particular, las ha consignado de manera así abstracta en esa Constitución o en las leyes. Estas normas, las normas que contienen los derechos subjetivos, se llaman normas sustantivas o son normas materiales, o decimos la norma de fondo.
Así, por ejemplo, en cualquier proceso en el ámbito civil, nosotros decimos, en la norma sustantiva el derecho de propiedad no tiene tal o cual extensión o alcance, comprende el poder jurídico del uso, del disfrute y hasta del poder de disposición sobre el bien sometido al dominio del titular. Esto está en la norma sustantiva, o en la norma material, o en la norma de fondo, el Código Civil. En cambio, las normas que ponen en movimiento, ¿no?, un mecanismo de debate ordenado y civilizado en la controversia de derechos son las normas no adjetivas, sino normas procesales. Entonces, los derechos subjetivos, por el contrario, ya están singularizados, ya están especificados para alguien, son invocados por un sujeto concreto. Juan Pérez dice ser propietario de un inmueble consistente en un lote de terreno de 360 metros cuadrados ubicado en la calle X, número no sé cuántos, no en el que se ha construido una vivienda unifamiliar de 2 pisos, debidamente inscrito en el registro de derechos reales bajo la matrícula o folio real 1. Y etcétera. Entonces, se dice que son subjetivos porque se atribuyen a un sujeto específico. O si ese sujeto específico se autoatribuye ese derecho, esos derechos subjetivos, ¿no?, la figura se denomina pretensión. Por ello es que el Código Procesal Civil nos habla de pretensiones reales, personales o mixtas. El antiguo Código de Procedimiento Civil nos decía, ¿no?, las acciones se clasifican, ¿no?, en acciones personales, reales o mixtas. Esto nos lleva de la mano a una de las varias clasificaciones. Hay muchísimas clasificaciones sobre derechos subjetivos. Para nosotros la que nos interesa en este punto no es aquella que hace relación al contenido patrimonial de ese derecho subjetivo, de los derechos subjetivos y de los derechos subjetivos cuyo ejercicio ha de ser público y estatal, porque han de ser en el ámbito del derecho público principalmente y de ejercicio estatal. En eso consiste la tarea de defensa de los intereses del Estado, en distinguir cuáles son los derechos subjetivos reales o, en su caso, los derechos subjetivos personales, o también podemos denominarlos derechos subjetivos obligacionales, o derechos subjetivos creditorios, o derechos subjetivos de crédito, pero que va a invocar el Estado. Entre estos últimos, ¿no?, implican que hay una obligación que se traducirá en una prestación que tiene un contenido, eso ya lo sabemos desde nuestro curso de obligaciones, en un dar, hacer o no hacer. Entonces, no existe fuera de estas dos categorías una tercera categoría. En el estado actual de evolución de nuestra ciencia, la ciencia del derecho, no la hay, ¿no? Se dice, y hay que tener mucho cuidado, o se lee en algunos autores, derechos extrapatrimoniales, pero los derechos extrapatrimoniales no es que están fuera del patrimonio, sino que no son susceptibles de una valoración pecuniaria, pero por lo general, ¿no?, traducen una conducta exigible justamente cuando se invoca un derecho subjetivo obligacional o de crédito consistente en un hacer. Por tanto, no hay pues otras categorías. Si el Código de Procedimiento Civil anterior, ¿no?, nos hablaba de las acciones, el Código Procesal Civil nos refiere que hay pretensiones, eso es simplemente a título descriptivo, no porque el legislador no esté desarrollando conceptual, académica o científicamente determinadas categorías del derecho privado, porque bueno, esto se estudia en Derecho Civil 1 y más antes en Teoría del Derecho. Entonces, no hay derechos que estén subjetivos, que sean intermedios. Hay derechos subjetivos reales, derechos subjetivos personales u obligacionales. El conjunto de los derechos subjetivos más los intereses legítimos, eso es lo que son los intereses del Estado. Tienen ustedes luego aquí varios ejemplos. Un jubilado frente al Estado tiene un derecho subjetivo personal. El Estado tiene un derecho subjetivo real sobre los bienes de dominio público. Es conveniente, yo por lo menos en lo personal,
exijo a los maestrantes en derecho administrativo, ¿no?, a que empleen con precisión estas categorías, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar otros ejemplos en su experiencia propia. Habíamos dicho que a los derechos subjetivos deben sumarse los intereses legítimos. Los intereses legítimos se han llamado derechos expectativos, la doctrina, ¿no? Otros autores dicen es un derecho embrionario o simplemente son expectativas, pero aún así son expectativas que son tutelables por el derecho. Supongamos, aquí estoy dando un ejemplo, supongamos que José Luis, que es un joven que tiene 23 años, cursa el 5.º año de la Facultad de Ingeniería y su padre le dice, si vences las materias del 5.º año, entonces este automóvil que he comprado ha de ser tuyo. Mientras José Luis no ha vencido esas asignaturas, no podemos decir que es titular de un derecho subjetivo real de propiedad, ¿no? A lo mucho tiene una expectativa. Pero si José Luis estuviese muy bien asesorado, podría llevar a que su padre, ¿no?, sugería que su padre, ¿no?, haga esa su oferta, plasme esa su promesa en un documento, y ese documento llevarlo, ¿no?, a la oficina registral de ese bien, del automóvil, digamos, para que se anote con carácter preventivo. Entonces, las expectativas no son simplemente ilusiones, no están simplemente sujetas, como no se ha terminado de explicar eso en el pregrado, no a los avatares de la vida. Tienen, ¿no?, un margen de protección y tutela por el Estado. Un otro ejemplo de interés legítimo, por allá en el ámbito del derecho público y específicamente en el derecho administrativo, lo tenemos en ocasión de este ejemplo que yo les pido que lo estudien y que vean cuán interesante es el advertir que se puede impugnar cuando aún no se tiene un derecho subjetivo, pero eso sí, se está asistido de un interés legítimo. Consiguientemente, el auditor jurídico debe exigir a tiempo de revisar la invocación de los intereses del Estado, cuál es la calidad, ¿no?, y la precisión con que se ha manejado la argumentación jurídica por la unidad jurídica. Por supuesto que ustedes no lo harán y no se espera que nuestros abogados, atentos a las naturales deficiencias que tenemos en nuestra formación universitaria, a que tengamos necesariamente la precisión conceptual de estas categorías que estamos manejando. Pero al menos el auditor debe asumir que razonablemente la invocación de derechos y de derechos subjetivos, se entiende porque esa es la definición completa, debe estar revestida de una precisión que sea lo suficientemente razonable como para esperar que la autoridad no pueda efectivamente reconocer o declarar la vigencia de los derechos subjetivos personales o reales, con más eventualmente los intereses legítimos y que en conjunto conforman los intereses del Estado. Ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no?, la autoatribución de derechos subjetivos de ejercicio estatal implica una pretensión de carácter o naturaleza estatal. Muchas gracias por su atención. El próximo tema será justamente ejecución y conocimiento en lo que hace a la auditoría jurídica. Buenos días.